Y bueno, no sé si conocéis a nuestro invitado, Felipe Gómez Gómez. Quizás algunos lo recordaréis porque he estado mirando en la agenda del año pasado del Museo de las Ciencias y Felipe, sí que coincidimos en la charla que diste en el Museo de las Ciencias, creo que fue en noviembre de Sí, 2020. así fue. Lo que pasa es que, claro, como teníamos observación, yo estaba en la zona de observación de los telescopios, no pude estar en tu charla, que me la perdí, y entonces nos vimos después fuera. Pero claro, llevábamos mascarilla y yo, la verdad, perdóname, pero no me acordaba ya de ti. Sí, sí, Hasta normal. que este año, ahora en agosto, nuestra compañera, nuestra socia, Blanca Vicent, pues tuvo la suerte y el placer de verte en unas jornadas en Gredos y claro, se quedó maravillada, no me extraña porque eres un orador espléndido, me consta. Y claro, Blanca me dice, oye, ¿por qué no contactas con Felipe a ver si nos da una charla? Y digo, pues voy a preguntárselo. Y ahí es donde me dijiste, pero si coincidimos en el Museo de las Ciencias en noviembre, y digo, ostras, es verdad, pues no me acordaba. Sí, sí. Perdona mi despiste. No, 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 es normal. Además, por suerte, aquella noche había bastante gente. Sí, sí, recuerdo que había bastante público, luego en la observación ya fue menos afluencia, pero bueno, aún así tuvimos una buena actividad. Bueno, pues para los que no conozcáis a nuestro invitado, pues es Felipe Gómez Gómez, es jefe del Departamento de Planetología y Habitabilidad del Centro de Astrobiología en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, que es dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Espero que no te importe que comente que naciste en una pequeña localidad de Ávila, que antes le hemos comentado, es San Miguel de Serrezuela, que tiene poco, no sé, un centenar de habitantes, es muy pequeñita, que tienes 53 años, espero que no te sepa mal, que diga la edad. Perfecto. Yo soy de la misma quinta más o menos, un año más. Bueno, la labor de nuestro ponente, la labor investigadora, se centra sobre todo en el estudio de entornos extremos, en límites de vida y, por extrapolación, en el desarrollo del potencial de habitabilidad en entornos adversos. Está participando ahora mismo en misiones espaciales de exploración en Marte, concretamente, ahora mismo pues, forma parte del equipo co-investigador del instrumento REMS, que es una especie de estación de monitoreo ambiental, una especie de estación meteorológica, ¿no? Si no me equivoco, a bordo del rover Curiosity, Así es. y también de otro instrumento, en este caso es el MEDA, que es también otro tipo, supongo que otra especie de estación meteorológica que analiza la dinámica ambiental en Marte, que está a bordo del rover Perseverance, este que llegó hace poquito, creo que fue en febrero, ¿no?, de este En año. febrero. Exacto, luego nos explicarás alguna cosilla, me imagino. Bueno, sé que has recorrido medio mundo por tu trabajo y que has estado pues eso, buscando la posibilidad de desarrollo de vida en entornos pues parecidos a los que se dan en el espacio y que por eso has visitado lugares pues tan remotos como la isla de Svalbard, ¿no?, en el Ártico. Has estado en la depresión de Danakil en Etiopía, uno de los lugares más cálidos del mundo, en la isla de Decepción, en Antártida, en el desierto de Atacama, en Chile, y seguramente me dejaré más lugares de los que has estado y que nos das mucha envidia por ello. Y bueno, voy a acabar pues, leyendo la frase que él tiene puesta en su cuenta de Twitter y creo que en algunas redes sociales también lo pone para definirse: ciencia, universo, astrobiología, origen de la vida, ambientes extremos, viajes a lugares exóticos y alguna que otra foto acompañada de poesía. Eso nos lo contarás después. Cuando quieras, Felipe, tienes los mandos de la nave. Adelante. Perfecto, voy a empezar a compartir. A ver que veáis. ¿Veis mi presentación? Sí, se ve perfectamente, sí. A ver si puedo cambiar antes de... Me gustaría cambiar el puntero para poner el puntero bonito, pero... A ver, ¿me deja? Sí, aquí me va a dejar ahora. Veis ahora mi puntero, ¿verdad? Voy a minimizar las pantallas, a ver si puedo minimizar las pantallas, vale. O al menos desplazarlas, no sé si me deja, esa parte no me deja. De Vale, todos sí, modos, gracias. se ve perfectamente, Felipe, lo vemos muy bien. Perfecto. Yo tengo un poquito de dificultad en la visibilidad porque tengo las pantallas donde os veo a vosotros y como he maximizado ahora no me deja minimizarlas, pero no hay problema. Gracias Jordi, gracias por tu amable presentación y por la invitación y bueno, gracias a Blanca también por pararse aquella vez en Gredos en Hoyos de Espito y preguntarme, estuvimos hablando un ratito y ya me dijo
y a la Asociación Valenciana de Astronomía. Porque como te decía al principio, soy también un apasionado de la observación, me gusta la observación, de hecho pertenezco al grupo de observación de Ávila, al GOA, soy abulense, y por eso mi contacto tan estrecho con Gredos y con Hoyos. Eh, y bueno, y a todas las personas presentes, a todos los que estáis asistiendo a la presentación, gracias por este tiempo que vais a dedicar a hablar un poquito de ciencia. Como bien decías, mi interés viene por la astrobiología porque estamos hablando de un campo que es completamente transdisciplinar. A mí me gusta mucho, como he dicho, la observación y la exploración planetaria, pero después de mi entrenamiento y después de mi experiencia, llegó un momento que me atrajo mucho los escritos de Schrödinger, que supongo que sabéis quién es un físico muy conocido, que, bueno, trabajó en la parte más física de lo que es la vida, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención ese contacto entre la observación, la física y la biología. Entonces, desde ahí fui virando hacia los estudios de habitabilidad en el planeta Marte. Me entré en contacto con las primeras misiones, empecé a trabajar, estuve un tiempo en Estados Unidos, empecé a trabajar allí, luego me tuve la suerte de que el Centro de Astrobiología, que ahora os contaré un poquito, eh, empezó a formar parte del NASA Astrobiology Institute. Nosotros existimos desde 1998 y todo vino a raíz de bueno, pues una llamada abierta que hizo NASA para empezar a desarrollar lo que era el NASA Astrobiology Institute, y bueno, se dio cuenta que no había dinero para hacer un solo centro donde meter a todos los profesionales que, bueno, pues desde astrónomos, químicos, bioquímicos, físicos y demás, que pudieran trabajar en el soporte de las misiones espaciales. Hubo un físico español, el doctor Juan Pérez Mercader, que envió, ante esa llamada abierta, envió una propuesta de un centro asociado que estaba fuera de las fronteras de Estados Unidos, y la sorpresa fue que lo concedió, que se concedió. Entonces, fuimos el primer centro asociado a NASA Astrobiology Institute fuera de las fronteras de Estados Unidos. Entonces, yo en aquel momento estaba por Estados Unidos, luego vine, me relacioné y tuve la gran suerte de continuar mi labor pues, directamente, bueno, como suelo decir yo, en primera línea de playa, ¿no? Estaba pues, en contacto directo con misiones y demás, y con la suerte de hacerlo desde mi país, que no es fácil. No es fácil, si te dedicas a este campo, no es fácil hacerlo desde España, bueno, pues por las dificultades que hay. Y ahí fue donde interaccioné ya con la parte también más biológica, que me interesó mucho. Entonces yo me obsesioné por conocer los límites de la vida. ¿Qué es la vida? Es una pregunta bueno, que ha sido un poco la columna por la que ha ido mi trabajo. Intentar entender ese proceso físico-químico que los científicos no nos ponemos de acuerdo en qué es, y aplicarlo hacia la posibilidad bueno, de vida en límites de la vida, y conocer la vida estudiando sus límites. Y de ahí es donde me vino la posibilidad de empezar, a través de proyectos europeos, a implicarme en misiones a lugares, ambientes extremos, que hacíamos dos cosas. Por un lado, estábamos probando los prototipos que después iban a las misiones, REMS, MEDA y demás. Y por otro lado, intentar entender ese proceso físico-químico que llamamos vida y conocer sus límites. Entonces, pues como has dicho, ¿no? Pues eso me llevó a recorrer medio mundo, Kamchatka, el Polo Norte, Polo Sur. Bueno, pues como la lista que has dado, pues bueno, pues he visitado lugares muy extremos. Y uno de los más interesantes que menciono en la charla es Dalol, en Etiopía, la depresión de Danakil, porque ahí me he encontrado con algo que no hemos sabido explicar. Y bueno, básicamente hoy lo que quería es daros esa vertiente. Como bien has dicho, formamos parte de 3 misiones espaciales, y hoy os voy a dar un poco más esa visión más planetaria, aunque voy a mencionar un poquito todo esto que estamos hablando. Por eso he decidido llamarlo Habitabilidad Planetaria Marte, un viaje en búsqueda de la vida. Y quiero empezar la charla con esta foto que mandó recientemente Perseverance, que fue cuando empezamos a tomar muestras. Sabéis que Perseverance va a coger muestras que después vamos a traer a la Tierra. Esta foto fue la primera prueba. De hecho, esta broca que se ve aquí clavada, se ha quedado ahí clavada, es la broca que llevaba durante el viaje y que protegía el extremo del perforador. Esa broca, antes de empezar a perforar y coger muestras, había que quitarla. Entonces, la primera prueba de perforación se hizo con esta broca. Y me gusta empezar porque, como suele ocurrir en estas misiones,
sueles caer en los sitios de aterrizaje, que os lo comentaré. He intervenido en la elección del sitio de aterrizaje tanto de Curiosity como de Perseverance, y en estos sitios los elegimos teniendo en cuenta mucha información que manejamos de estos ambientes extremos. Entonces, siempre vas buscando un lugar que tenga piedras muy antiguas, que correspondan a la época en la que Marte sabemos que fue habitable, que fue un momento cuando era un poco un gemelo del planeta Tierra, y a la vez que en ese entorno habitable que hubiera habido presencia de agua. Entonces, es lo que suele ocurrir cuando llegas a uno de estos sitios y aterrizas. Lo primero que sorprende es que empiezas a ver rocas de este tipo. Y es porque sabemos que fue el fondo de un lago, ¿no? Pero eso hay que demostrarlo científicamente, claro. Una cosa son las imágenes de satélite y tal, pero la morfología que pueda tener, pero después hay que demostrarlo científicamente y en ello estamos. Por eso se perfora, por eso se buscan rocas de cierta antigüedad y demás, ¿no? Entonces, algo que es importante, a ver si puedo avanzar, algo que es importante es que tenemos que saber que Marte es un planeta rocoso, que en este entorno es obvio que no necesito explicarlo, y que cuando ves fotos, cuando te empiezan a llegar las primeras fotos durante las operaciones, en las noches y demás, te empiezan a llegar fotos, bueno, pues te sorprende, ¿no?, de la belleza de estos paisajes. Ves una belleza, ves un planeta que podría ser parecido al planeta Tierra. De hecho, si hacemos una comparación con este otro lugar, que es otro de esos ambientes extremos que por suerte tenemos en la península ibérica, que es Río Tinto, veis bueno, que el parecido es muy asombroso. Marte se le llama el planeta rojo no por la alta temperatura, sino por el color rojizo de sus rocas. Es un planeta que tiene alto contenido en óxidos de hierro y además oxidados por la radiación ultravioleta y demás, ¿no? Con lo cual al final tienes unos altos contenidos en férrico que son los que le dan ese color rojizo. Pero si os dais cuenta, las piedras, la mayoría son, pues bueno, pues podrían pasar quitando el cielo, que obviamente aquí es donde te das cuenta que realmente no es el planeta Tierra, pero realmente pues, es un planeta terrestre y es una buena forma de comparar precisamente ambos planetas y poder intentar entender un poco la formación de este planeta, conocer un poquito más Marte. Obviamente ahora mismo estamos muy enfocados en la búsqueda de vida, de huellas de vida, y por tanto, por extrapolación, pues nuestros compañeros astrofísicos y planetólogos intentar entender un poco cómo se formó ese sistema planetario en el que estamos, ¿no? La diferencia con esta foto, pues obviamente son los árboles, los pinos que hay en la zona y el color del cielo. Bueno, que obviamente es distinto porque aquí tenemos otra composición atmosférica y hace que el color del cielo sea distinto. Es ahí donde se nota la diferencia con el planeta Tierra. Pero si veis, incluso aquí veis que hay bueno, pues como una rambla, una salida de agua, también encontramos este tipo de cosa en Marte. Encontramos escorrentías que nos permiten bueno, pues determinar muchas cosas, ¿no? Nos da muchísima información. Y como voy a poder hablar poco de los resultados de Perseverance, del rover que acaba de llegar, me gustaría poner algunas fotos de las que ya se han hecho públicas. Voy a poder comentar poco porque como acabamos de llegar estamos teniendo muchos datos, pero estamos obviamente, bueno, pues están embargados, no podemos hacerlos público hasta que, bueno, pues se ven que algunas fotografías se hacen públicas y demás. Y esto fue justo en las operaciones bueno, de antes de ayer, porque ayer es cuando monté la charla, por eso puse ayer en Marte, y es una de las, bueno, pues de los pulidos de la roca ante una toma de muestras. Entonces, un geólogo llega y con su martillo rompe la roca y empieza a observar. En nuestro caso, como no llevamos martillo, llevamos abrasivos, zonas de lija de perforación que empiezan a perforar la superficie de la roca. Veis que es este tipo de roca que nos llama tanto la atención y al final lo que conseguimos es una superficie muy pulida donde podemos aplicar muchos de los instrumentos que llevamos a bordo del rover, ¿vale? Todo esto, cuando se habla de todas estas cosas, generalmente pensamos que esto se hace fuera, que se hace en Estados Unidos, que hay poca participación europea y menos española, pero no. Una cosa que me gusta dejar clara es que bueno, pues la ciencia española en lo que tiene que ver con ciencias espaciales ha ido increciendo, ahora mismo está a muy, muy buen nivel y en algunas de las misiones estamos implicados. Hay un grupo de españoles que estamos trabajando en varias misiones. En este caso he elegido InSight, que no es un rover, en este caso es una plataforma que se ha depositado sobre la superficie de Marte y sobre todo lo que está estudiando es bueno, pues el transporte de calor en la superficie y está haciendo investigaciones sísmicas y de geodesia.
Pues bueno, pues ahí está un grupo español que, como veis, pues bueno, pues aquí al final queda, como hemos hecho con Perseverance, al final lo que queda es esa marca España que queda registrada y que se envía en las máquinas. Esta es la segunda. Insight es la segunda en la que participamos, pero tengo que decir que participamos ahora mismo en 3 que están activas. Mars Science Laboratory, MSL, con Curiosity, Insight, de lo que os acabo de hablar, y la última en llegar, que llegó en febrero, Perseverance, en Marte 2020, con el drone, el helicóptero, que está justo detrás, ¿no? Esas 3 misiones hacen que España sea de los pocos países, por no decir el único, quizá con Estados Unidos, que tiene 3 instrumentos a la vez funcionando en Marte. Tenemos ahora mismo una red, en las 3 llevamos aparatos de estudio de la atmósfera, de la interacción de la atmósfera con la superficie de Marte, lo que podríamos llamar, como tú has dicho, algo parecido a una estación meteorológica, aunque no lo es porque son, de hecho, REMS es la estación de Rover Environmental Monitoring Station, estación de monitoreo ambiental del rover Curiosity. Y en el caso de Perseverance, lo que llevamos es una evolución de REMS que es MEDA, que es el Mars Environmental Dynamic Analyzer. Es un analizador de la dinámica de la atmósfera. Os explicaré posteriormente las cosas que hacemos, pero bueno, que estamos en 3 misiones y como voy a poder hablar poco de los resultados de Perseverance, lo que voy a hacer va a ser contaros una serie de por qué esta misión es histórica. Todas son históricas porque estamos en momentos en los que se está potenciando mucho esta investigación y estamos viendo esa posibilidad de poder encontrar algún tipo de rastro que nos diga que allí hubo agua y que fue habitable, pero Perseverance ha ido un paso más allá y ha hecho un montón de guiños que de momento no se hicieron públicos hasta posteriormente. El primero sí se hizo público porque nos dio la posibilidad de incluir nuestros nombres en la misión. Estos nombres después iban grabados en una placa que se han enviado a Marte. Yo, obviamente, como soy un apasionado de mi pueblo, de San Miguel de Sarrazuela, de Ávila, lo llevo siempre allá donde voy, pues incluí, esto es un poco la boarding pass, la carta de embarque de mi pueblo, de su nombre que está en Marte, ¿no? Esa posibilidad fue una. Otra es esta placa. Esta placa es un guiño que se hizo a los sistemas sanitarios. Como en aquel momento ya teníamos la pandemia de por medio, los ingenieros de NASA pensaron que un reconocimiento bonito a nuestros sanitarios era incluir esta placa, que es precisamente dando indicación de que una pandemia estaba azotando al mundo y que teníamos un sistema sanitario que nos estaba apoyando mucho. Y entre otras varias, otra que no se hizo pública, que fueron determinados usuarios trabajando en código binario que se dieron cuenta lo que ocurría en el paracaídas. Estas misiones, tengo que decir que se han tenido que aterrizar, ha habido que desarrollar sistemas nuevos de aterrizaje sobre Marte porque son unos robots laboratorio que estamos hablando de más de 1000 kilos. Estamos hablando de tamaños muy considerables, entonces no podían aterrizar con los famosos airbag, como han aterrizado otras misiones, porque obviamente no iban a resistir el golpe por el tamaño y por el peso de los propios rovers. Entonces se diseñó un sistema que después hablaremos y en un momento dado de la fase de aterrizaje se despliega un gran paracaídas. Otra de las cosas que veremos en un vídeo es que en esta ocasión Perseverance ha llevado cámaras que hemos podido monitorizar la entrada real. Son imágenes reales lo que vamos a ver de la entrada del rover. Entonces, obviamente, había una cámara apuntando hacia arriba que cubría la superficie del paracaídas. Entonces hubo cierta gente que empezó a trabajar y se dio cuenta que era un código binario. Hubo mucho interés en las redes sociales sobre la posibilidad de que hubiera, de que si fueran, por ejemplo, las coordenadas GPS del JPL, el Jet Propulsion Laboratory, es el laboratorio encargado de desarrollar las misiones para la NASA y que suele ser el centro de control, que está en California. Pero al final hubo alguien que dijo, no, es una frase, y luego obviamente se confirmó por parte de los ingenieros de NASA. Es esta frase, que me parece apoteósica, ¿no? Es Dare Mighty Things, que traducida significa atrévete a hacer cosas importantes. Es un nuevo guiño que lo que busca NASA, que obviamente es la gran ventaja de NASA, es que tiene un sistema de outreach, de divulgación muy potente y muy fuerte, que nos promueve mucho para que seamos los propios científicos los que contemos las cosas que hacemos, para que la gente sepa sobre ello. Y esto lo que busca es pues que haya nuevas vocaciones, que los chavales jóvenes
pues al final bueno, pues se animen a participar en estas cosas, que es posible, como digo, y os lo está diciendo una persona que creció en un pueblecito de Ávila, como bien has dicho, Jordi, y que tenía su sueño en poder participar en estas cosas y que al final, si trabajas, al final consigues las cosas. Entonces, por eso animo a los chavales que nos puedan estar escuchando a que sepan bueno, que esta ciencia se está haciendo, que se está haciendo en España, que tienen la posibilidad de entrar en contacto con nosotros y aprender más, incluso si es su vocación de futuro pueden trabajar en ello. Otra de las cosas importantes de esta misión ha sido que va a ser una toma de muestras. De hecho, es uno de los objetivos principales. Esta es la arquitectura de 3 misiones que se van a desarrollar en los próximos años. Estamos en Marte 2020, que fue lanzada, es una misión de NASA, con Perseverance aquí, y lo que está haciendo Perseverance es recorriendo una zona que se llama cráter G0, y está cogiendo una serie de muestras que está almacenando en unos canisters, en unos receptáculos. Posteriormente, en unos años, va a haber otra segunda misión que va a ir a recoger estos canisters. Se va a lanzar, va a ser una misión conjunta entre NASA y ESA, la European Space Agency, la Agencia Europea del Espacio, con el rover Fetch, que lo que va a hacer va a ser, una vez que se deposite sobre Marte, se va a acercar a uno de estos canisters, lo va a tomar, va a volver a la base y aquí va a haber un lanzador que va a lanzar esas muestras y lo va a dejar en órbita marciana. Una tercera misión, la Earth Return Orbiter Mission, que ahí sí va a ser un lanzador de la ESA y una misión, aunque también va en colaboración de NASA, lo que va a hacer va a ser, tenemos que tener en cuenta que debido a que no conocemos qué puede haber en la muestra, tiene que haber un control biológico exhaustivo, es muy importante. Por tanto, esas muestras no pueden entrar directamente en el planeta Tierra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se va a lanzar esta misión, se va a acercar al orbitador que está en torno a Marte, lo va a incluir en un material biológicamente protegido y lo va a traer de vuelta a la Tierra. Esto estamos hablando, en el mejor de los casos, en torno a una década. Se calcula que en 2031-2032, en el mejor de los casos. En las misiones espaciales siempre puede haber retrasos y generalmente lo suele haber debido a la complejidad, pero en un principio es la primera misión que se ha planteado coger muestras que ya las hemos cogido, como habéis visto en la primera diapositiva, las están almacenando y las vamos a traer de vuelta al planeta Tierra. Segunda cosa que la hace pues bueno, pues muy, muy histórica, precisamente la producción de oxígeno. Está pensado está preparando la venida de una misión futura en la que pueda haber humanos que vayan a Marte y que colonicen Marte. No colonicen, es una forma de hablar, es una traducción directa que no es la correcta. Que puedan explorar con presencia humana la superficie de Marte. Para eso hay que desarrollar un montón de tecnología que ahora mismo no tenemos en activo. Entre ellas la producción de oxígeno. Vamos a necesitar producir oxígeno. Este rover lleva un instrumento que es MOXIE, en el que bueno, ya se ha puesto en marcha y se están produciendo varios gramos de oxígeno que nos daría tiempo para... Entonces, os voy a mostrar brevemente, muy brevemente, lo que es el vídeo cuando se llegó en 2012, Curiosity a la atmósfera marciana. Veis en este caso que es una animación. Estos son los 7 minutos, los famosos minutos del terror, en los que todo ocurre de forma automática y que no puedes intervenir. En esta ocasión tengo que decir que yo estaba allí en JPL, estaba en ese centro de control que habéis visto en las imágenes. En esta ocasión, debido a la pandemia, no hemos podido hacerlo. Con Perseverance no hemos estado. Entonces, bueno, básicamente vais a ver, no se ve la pantalla completa, sino que es en la parte de abajo, que se van desplegando una serie de estadios. Como os he dicho, no podía entrar con airbags, pues lo que se hace es que entra con el escudo protector, se extiende ese paracaídas, y la gran novedad en el caso de Curiosity fue que cuando estaba a cierta distancia se desprende el rover, se deja suelto y unos retrocohetes estabilizan a cierta distancia y una grúa descuelga con una eslinga el rover y lo deposita en la superficie. Era la primera vez que se hacía y por tanto no solo ya es una entrada en Marte, ya es arriesgada, como bien sabéis. Gran parte de las misiones históricas, tanto de Estados Unidos como de Rusia, han entrado, bueno, pues, entradas fallidas que al final no han podido, porque es realmente muy, muy arriesgado. Y bueno, aquí es ya cuando se ve que ha llegado el primer bit que llega a la Tierra y se produce la entrada.
Y ahora os voy a mostrar la diferencia con este vídeo en el que vais a ver que la diferencia es que las imágenes son completamente reales. La primera vez que se han puesto cámaras, tanto en el paracaídas como en el rover, como en el vehículo de descenso, de forma que todo lo que vamos a ver son imágenes reales. Vais a ver esa fase igual de despliegue del paracaídas, en el que se estabiliza la entrada, se disminuye la velocidad, aquí seguimos con el escudo térmico, estamos entrando en la atmósfera, se produce la fricción con la atmósfera y se eleva mucho la temperatura. Imágenes reales, se descuelga la fase ya en la que va a entrar con el rover hasta que se quita el escudo protector. ¿Veis el suelo? El suelo es el suelo de G0, del cráter, y vais a ver una serie de estructuras en las que hemos caído muy cerca y que nos está dando los resultados que estamos viendo, ¿de acuerdo? Esta es la cámara que está desde la parte del paracaídas, desde la parte más de arriba, entonces ahí estamos viendo. Os voy a ir indicando las zonas que empezamos a ver, ¿veis? Esto es Shita, que es una estructura que no es traficable, no es traversable, no podemos cruzarla con el rover y está haciendo que estemos dando un poquito de vuelta. Y aquí ya se empieza a ver, esto es Shita, y aquí ya se empieza a ver el frente del abanico aluvial que sabemos que tiene G0. Lo vamos a ver después en otra diapositiva. Vais a ver que en el momento que se despliegue esto Shita, aquí era mejor que no cayéramos porque no podemos atravesar esta zona, vamos a acabar cayendo por esta zona, ¿vale? Por la que indico aquí. Entonces veis que el vehículo se va desplazando, se va moviendo, esto ha hecho, por esta zona vamos a caer, esto ha hecho que ahora mismo estemos visitando la zona sur de Shita porque estamos viendo que es una zona muy interesante. Todo esto es un borde que es realmente interesante. Entonces aquí vais a ver ahora, en el momento en que empieza a funcionar los retrocohetes, vais a ver cómo se empieza a levantar el polvo y llega un momento que perdemos la visión por todo el polvo de la superficie de Marte que hemos barrido, que hemos elevado y que se deposita. Este es el frente del abanico aluvial. Aquí estamos recibiendo la confirmación de que las fases previas se han separado. Controlamos la altitud antes de empezar con los retrocohetes. Nos estamos acercando a la zona que finalmente hemos llegado. Estas son las zonas, las rocas que os he mostrado al principio, donde estaba clavada la roca. Estas zonas son muy interesantes, estas rocas, porque nos indican mucho sobre la posible deposición sedimentaria del lago. Veis que se empieza a levantar el polvo y va a llegar un momento que dejamos de ver porque las imágenes de la izquierda son las imágenes desde la propia grúa ya. Se despliega se ve la grúa en la parte superior izquierda, abajo se ve el rover, se despliega esa grúa, esa eslinga y se deposita suavemente. De forma que se confirma finalmente que... Y otra de las novedades y éxitos que ha tenido esta misión, que llevábamos un helicóptero. Un helicóptero, como estáis viendo en este vídeo igualmente, aquí voy a ser muy breve porque está avanzando mucho el tiempo y he prometido brevedad y creo que no va a ser el caso, en el que se ha podido... Estas fueron las primeras pruebas que se hicieron, este creo que fue el segundo vuelo. Entonces, en un principio era un demostrador exclusivamente. Para poder volar, es la primera vez que vuela un aparato humano en otro planeta. Para poder volar, y si continuáramos, veríamos en un ratito que vuelve el helicóptero y que se vuelve a depositar. ¿Vale? Entonces, en ese contexto, estamos una parte al final de la charla, que espero llegar a ello. También quiero mencionar unos trabajos que estamos haciendo en el Departamento de Astrofísica en el que estamos intentando ver si hay alguna posibilidad de determinar la posible existencia de vida en exoplanetas, ¿vale? Con algo bastante novedoso que se nos ha ocurrido. Entonces, quiero mostrar esta imagen porque aquí tenemos, esto obviamente lo tenéis muy conocido, sobre todo vosotros, en el que, bueno, tenemos aquí los planetas interiores, la Tierra, Marte y nuestra escala, obviamente, esto es nuestro sistema solar. Pero cuando pensamos en exoplanetas, a veces pensamos que son como cuerpos errantes que están por ahí. No, es algo que tenemos que tener en cuenta, es que en esos exoplanetas al final lo que tenemos es una repetición de lo que es un sistema solar como el nuestro. Tenemos que tener en cuenta que algunos de esos exoplanetas, sobre todo al principio, cuando Mayor empezó a determinar los primeros, allá por 1995, se determinaban planetas muy grandes, pero después Kepler nos ha podido identificar planetas tipo Tierra.
Algo que conocéis, esto es el diagrama de la zona de habitabilidad. La zona de habitabilidad es la zona donde el agua es estable en un sistema planetario. Imaginaros que esto es nuestro sistema planetario, esto es nuestro Sol, pero hay otro tipo de estrellas en esos sistemas exoplanetarios, desde bueno, pues las más, menos irradiativas, más pequeñas, hasta las grandes, mucho más irradiativas, y en función de la distancia de esos planetas y en función de la estrella, veis que la zona azul se desplaza desde zonas más próximas a la estrella hasta en las zonas donde son estrellas con una irradiación mucho más potente, se aleja, es la zona donde el agua es estable y por tanto es lo que conocemos como la zona de habitabilidad. En esa zona sabemos que un exoplaneta o un planeta podría tener la posibilidad de agua líquida y por tanto, hasta que no lo demostremos, no diremos que pudiera haber vida, sino que sabemos que sería factible. Por tanto, tenemos que estudiarlo. Tengo que decir que cuando el sistema solar se formó, al principio, esta zona era un poquito más ancha y cubría parte como bien sabéis, cubría parte de Venus, o sea, parte de Venus, sí, y cubría Marte. Marte estaba dentro de la zona de habitabilidad cuando el sistema solar se formó. Eso hizo que fuera un gemelo al planeta Tierra. Lo que pasa es que ha evolucionado de forma muy distinta. Lo mismo nos encontramos en el sistema solar. Los que nos gusta hacer fotos por las noches y nos gusta observar, esta foto muchos la tendréis, es nuestra maravillosa Vía Láctea, nuestra galaxia, que la estamos viendo de canto. Ahí hay muchos exoplanetas, muchísimos exoplanetas, con sistemas, bueno, pues esta foto la pongo un poco como un baño de humildad hacia la gente, ¿no? Para que sepamos que cuando empezamos a escalar estas cifras, llegamos a cifras que se nos escapan perfectamente de nuestro entendimiento y que somos un rinconcito de ese sistema solar, que hay mucho que estudiar. Y dentro de esa galaxia, y en otras, por supuesto, hay otros sistemas planetarios donde se han empezado a identificar exoplanetas que tienen, como he dicho, con Kepler, esa misión que nos permitió identificar ya algunos planetas tipo Tierra, rocosos y del tamaño de la Tierra. Bueno, pues empezamos a ver ciertas órbitas, ciertas zonas de habitabilidad y se empezaron a identificar los primeros allá por el 1995 y tengo que decir que en los últimos datos está recogido, esto está bueno, pues del año pasado, se habían identificado más de 3.000 sistemas planetarios con más de 4.000 cuerpos planetarios del tamaño, identificados y confirmados, tengo que decir, del tamaño del planeta Tierra, en unas condiciones que en algunos casos se escapa de lo que podía ser esa zona de habitabilidad, que aquí la vuelvo a representar, pero en otros casos está cerca, está dentro de esa zona de habitabilidad. Y todos conocemos algún caso. Esta es la zona caliente en función de la estrella. Aquí representamos, como os he dicho, en nuestro caso, nuestro Sol, nuestra estrella, y aquí la distancia del planeta a... ¿Por qué Marte? ¿Por qué nos hemos obsesionado tanto con Marte? Porque como bien he dicho antes, como he comentado antes, estuvo en la zona de habitabilidad, sabemos que tuvo agua líquida, sabemos que muchos de esos sitios que hemos estado observando con orbitadores y a los que mandamos las misiones tienen posibilidad de haber sido sistemas sedimentarios, es decir, lagos donde los minerales han ido precipitando poquito a poco y al final han construido esas rocas sedimentarias que veíamos en las primeras fotos y que por tanto tuvieron posibilidad de desarrollar algún tipo de forma de vida, y lo que estamos buscando por un lado es confirmar ese hecho y por otro lado confirmar si se pudiera identificar alguna posibilidad de rastro biológico, ¿no? Una cosa importante, estamos buscando vida, como he dicho al principio, y ahora ya aquí me acerco más a las tesis de Schrödinger, que fue el autor que más me impresionó a mí y que me hizo, digamos, dedicarme a todo esto. Primero tenemos que un poco acotar qué es lo que estamos buscando. ¿Sabemos lo que estamos buscando? No. ¿Podría ocurrir que encontráramos algún signo de vida y que no lo reconociéramos? Sí. Porque lo que sí sabemos es que los principios básicos que todos los organismos tenemos, que todos los organismos tienen en nuestro planeta, es que tienen la capacidad de metabolizar, que nos podemos reproducir y perpetuar y que mantenemos nuestro sistema de información en moléculas de ácidos nucleicos, que da la casualidad de que todos los organismos del planeta Tierra compartimos la misma maquinaria. Todos estamos hechos de carbono, nuestras proteínas son cadenas de carbono que se han polimerizado y se han dado estructura, y almacenamos nuestra información genética en forma de ácidos nucleicos, en este caso del ADN, ¿no? Que obviamente tuvo que haber algún otro
molécula de almacenamiento de la información genética antes, porque el ADN es un sistema muy estable y muy evolucionado. Y no solo eso, sino que además todos compartimos como el líquido elemento el agua y su extraño comportamiento. Como todos sabéis, el agua es un hidruro de oxígeno. La familia de los hidruros no tienen el comportamiento que tiene este hidruro. Este hidruro es muy raro. ¿Qué es lo que le hace raro y que le convierte en el líquido elemento necesario para la vida? En el dipolo que provocan estos dos átomos. El hecho de que aquí haya un oxígeno es carga negativa, aquí un hidrógeno, carga positiva, se produzca una diferencia de carga que hace que se convierta en un solvente que tiene un comportamiento totalmente distinto a la familia de los hidruros en general. Eso hace que sea el solvente ideal para que todas las reacciones metabólicas que tenemos los organismos vivos se produzcan en su disolución, y sea la base de la vida. Obviamente, esto no significa que vayamos a tener los mismos sistemas por ahí fuera, ¿no? Podría ocurrir que los mismos sistemas no se alberguen, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que se ha probado en algunos laboratorios: ponemos ácidos nucleicos, proteínas, vesículas lipídicas y ácidos grasos en un tubo de ensayo, y hagamos lo que hagamos, ahí no se forma la vida. Tuvo que ocurrir algo, yo siempre digo, sobre todo cuando me pregunta la prensa sobre este tema, tiene que existir alguna ley física que no conocemos. Porque lo que conocemos muy bien es la química prebiótica, empezamos a conocer la química prebiótica. ¿Qué ocurre antes de la formación de la vida? Conocemos muy bien, una vez que tenemos el primer organismo vivo, conocemos muy bien lo que ha ocurrido después, la evolución de la vida, hasta los organismos que tenemos hoy en día en el planeta Tierra. Pero lo que ocurre entre medias de esos dos pasos, desde la formación de las primeras moléculas orgánicas hasta la formación del primer organismo, lo que ocurrió en medio no lo conocemos. Es un gap de conocimiento, es un hueco de conocimiento que tenemos y que no sabemos lo que ocurrió. Lo que sí sabemos, como os he dicho antes, es que todos los organismos en el planeta Tierra compartimos la misma maquinaria. Si yo os preguntara si todos estos organismos son diferentes, seguramente me dijerais que sí. Yo, desde el punto de vista molecular, yo veo lo mismo. Es el mismo sistema que está funcionando y que da estabilidad. Lo que estamos viendo son distintos morfotipos que se han adaptado a distintos ambientes para desarrollarse. En el caso de nosotros, nos hemos desarrollado, hemos evolucionado en una superficie sólida, de forma que hemos ido irguiéndonos, nos hemos ido haciendo estructura erguida hasta que hemos podido evolucionar y colonizar nuestro espacio. Pero estos otros individuos lo que han hecho ha sido colonizar sus espacios. Estos árboles, estas orquídeas, todos estos organismos han colonizado su espacio, pero la maquinaria biológica es la misma. Eso nos hace pensar que tuvo que haber un origen común. Tuvo que haber un origen común, posiblemente un solo origen de la vida. Eso es muy difícil de pensar, pero bueno. Pero a partir de ahí, lo que sí debió ocurrir es que solo tuvo éxito un origen de la vida, de forma que toda la maquinaria posterior es muy parecida. Algunas definiciones, como os he dicho, no sabemos lo que es la vida, no sabemos si la encontramos en alguna ocasión en algún planeta podamos reconocerla, pero lo que sí sabemos es que la hemos intentado definir algunos autores. Yo he puesto los que más me han influido en mi carrera, pero tampoco tenemos una definición clara. Desde Aristóteles, que ya lo intentó, solemos llamar vida a la autoalimentación, al crecimiento y al envejecimiento, muy genérica. Schrödinger, que obviamente fue un antes y un después en todo lo que tiene que ver la física de la vida, y es una definición muy genérica, lo que consigue evitar caer en el equilibrio, y es cierto. Somos gradientes energéticos, somos pilas de energía, oxidamos compuestos reducidos para robarles la energía y autoorganizarnos. Somos sistemas entrópicos que nos autoorganizamos robando orden al universo. Eso es lo que quería decir Schrödinger, es muy acertado. Luego algunas otras, como en este caso del Instituto de Investigación SCRIP, un sistema autosostenido capaz de evolución darwiniana, lo que quiere decir es fundamentalmente son sistemas que han ido acumulando información en moléculas orgánicas y que después hemos sufrido una evolución darwiniana para conseguir una adaptación al ambiente y que sobrevivan los mejores, ¿no? Esto implica lo que sí conocemos en los seres vivos es que tienen 4 pilares que podríamos decir que son la base en la que nos tenemos que fijar para ver si lo reconocemos y lo encontramos en algún otro planeta. Necesitamos energía. Tiene que haber un gradiente energético que vais a ver
que hemos identificado, por ejemplo, en G0 es lo que íbamos buscando. Pares redos, minerales en estado oxidado y reducido, el mismo elemento, el mismo mineral en estado oxidado y reducido, de forma que tengamos una pila energética. Nos crecemos y nos desarrollamos yendo hacia la complejidad. En nuestro caso, hemos ido hacia más complejidad. Hemos desarrollado sistemas metabólicos que estamos oxidando moléculas orgánicas muy complejas. Con eso conseguimos mucha más energía, pero el hándicap es que crecemos, envejecemos y morimos. En el caso de las bacterias, la gente de los microbiólogos dicen que las bacterias pueden llegar a ser inmortales, y es porque sabéis que se dividen por fusión, de forma que el mismo material siempre está presente. No es así, porque obviamente también envejecen y degeneran, pero en un principio, ¿por qué es así? Porque su metabolismo es mucho más simple, tienen periodos de metabolismo mucho más largos, sus pares redos les dan menos energía y por tanto tienen que aprovechar mucho más. Respondemos al entorno y nos reproducimos. Los elementos químicos. Esto es como fuente utilicé una foto preciosa de Carolina Jiménez, que lo hizo para Naucas, lo publicó en Naucas. Aquí representa muy bien el origen de todos los elementos. Y como veis, la tabla periódica, que son los elementos que componen todos el universo, y por supuesto los seres vivos, como universo, parte del universo que somos, todos tienen unos orígenes concretos, pero si os dais cuenta, los importantes, la mayoría, quitando aquellos que se han desarrollado por el hombre, están presentes a lo largo y ancho del universo. Su origen está en el universo. Están distribuidos por todo el universo. Pero la Tierra y Marte son muy diferentes. Quizá a lo mejor esos sistemas vivos, si en algún momento pudieron estar presentes, pudieron ser diferentes, por supuesto. Y de hecho lo tenemos, por ejemplo, en la posibilidad de tener ese campo magnético. Sabemos que Marte no tiene campo magnético a través de Goddard Surveyor, de varias misiones, incluido posteriormente alguna misión europea. Pudimos ver que no hay un campo magnético en Marte, pero sí que hay reductos, es decir, pudimos identificar que en algunas rocas sí están magnetizadas y por tanto sabemos que tuvo que haber, es prácticamente mínimo, porque en este caso estamos hablando de nanotesla, muy inferior al que protege los sistemas vivos en el interior de la Tierra, pero sabemos que tuvo que haber en algún momento un campo magnético y de hecho sabemos que eso tuvo que ser hace aproximadamente unos 4.500 millones de años, cuando ambos planetas eran muy similares y sabemos que tuvo presencia de agua el planeta Marte. Por eso precisamente, porque hemos identificado algunas rocas que están magnetizadas y además en algunos de los cráteres de impacto esa magnetización desaparece, de forma que se ha podido hacer la cronología y hemos podido encontrar. Vale, vamos a ver, tenemos esto que acabo de decir en mente. Marte y la Tierra son muy distintos. Vamos a ver si en la Tierra existe, obviamente en Marte es muy difícil pensar que actualmente haya vida, el entorno es muy adverso. Vamos a intentar conocer los extremos de la vida en el planeta Tierra. Todos nos desarrollamos a la misma temperatura, todos los individuos tenemos distintas temperaturas, tenemos distinto pH de supervivencia, podemos vivir en distintos ambientes o todos somos, como dice el anuncio de los champús, pH 7 y temperatura de 37 grados y ya está, ¿no? Y además tenemos que probar un montón de instrumentos para ver si podemos encontrar esos rastros de vida. Pues vámonos a los lugares de la Tierra más extremos que haya para intentar entender esos límites de la vida. Obviamente Río Tinto fue uno, durante muchos años estuvimos haciendo trabajos en Río Tinto, que ya os lo he presentado. Algunos desiertos, aquí por ejemplo os muestro el prototipo de REMS, el prototipo que está en Curiosity ahora, a bordo de Curiosity, lo estuvimos probando en un desierto en la frontera con Argelia, que es un desierto salino, muy interesante, además donde había una dicotomía óxico-anóxico muy interesante, ¿no? Pero no me voy a enrollar porque el que os quiero presentar es el de Danakil. Es el lugar más extremo del planeta Tierra donde yo he estado. He estado en muchos, he estado en el Polo Norte, en el Polo Sur, nada comparado con Danakil. Danakil se produce así porque es la parte final de la gran falla del Rift. De hecho, está en el Cuerno de África. Yo aquí ya no lo veo porque tengo las pantallas delante, pero en el Cuerno de África, en esta zona, está Danakil. De hecho, los geólogos creen que la parte del Cuerno de África acabará siendo una isla porque se está produciendo corteza. Esto es una zona muy activa desde la zona de la ciudad en la parte alta del país. Hay un desnivel de más de 1.000 metros, 1.500
o más o menos, en el que vas bajando a una depresión que al final se sitúa a 120 metros por debajo del nivel del mar. El Mar Rojo está muy cerca. La zona de Danakil está aquí, está muy cerca de la frontera con Eritrea, Djibouti, Somalia, es una zona con conflicto armado, es una zona muy peligrosa, tienes que ir con muchísimo cuidado. Entonces aquí se ha producido, esto es la falla, la gran falla del rift, que está separando esa zona y está produciendo corteza. ¿Qué es lo que ocurre? Que se produce un adelgazamiento de la corteza de forma que el batolito, el magma incandescente que está ascendiendo, está a solo 5 kilómetros, de forma que cuando llegas al sitio tú notas que el suelo está muy caliente. Aparte de que, como bien ha dicho Jordi al principio, es el lugar habitado más caliente del planeta Tierra, porque allí está la etnia Afar, una etnia de guerreros que se ha estabilizado en la zona. Las temperaturas, pues en invierno, solemos ir en invierno para intentar evitar los grandes calores y podemos estar fácilmente a 40-45 grados. En verano, de hecho, es completamente inviable estar allí. Por eso, porque es una olla, es un agujerito aquí, es una olla, aquí se producen temperaturas muy elevadas. El agua desde el Mar Rojo y va percolando y los terrenos del terciario, cuaternario y demás empiezan a ser percolados por el agua caliente, se sobrecalienta y empieza a salir el agua hacia el exterior y forma esto. Es un lugar impresionante por sus colores. Es un montón de chimeneas que se van formando por la deposición de las sales minerales, se van produciendo, se van ocluyendo y cuando la presión es muy elevada rompen y acaban formándose estas chimeneas de múltiples colores. El pH es un pH negativo. Como sabéis, en teoría no existe el pH negativo. Nosotros en las primeras publicaciones que hemos hecho hemos dicho que es un pH de 0 porque no tenemos sondas de medidas de pH que estén calibradas para poder medir pHs negativos, pero sabemos por el miliamperaje, una sonda de pH es una maquinita que metes aquí en esta charquita y te da un miliamperaje que después convierte a un valor de pH, entre 0 y 14, como sabéis. 0 es una acidez extrema, ni el ácido sulfúrico. Río Tinto, por ejemplo, está en una media de 2,4 de pH, las estaciones más ácidas están en 0,8 de pH, eso es una barbaridad. En este lugar, el miliamperaje nos dice que es pH negativo, entonces hemos dicho que es próximo a 0. Tiene toda la tabla periódica en solución. Es un ambiente súper adverso. Pues ahí hemos podido determinar la presencia en el interior de las sales de microorganismos de ultra pequeños, lo que nosotros llamamos nanoaloarqueas. Arquea es un término que define un grupo bacteriano en el que tenemos microorganismos muy pequeños y que, bueno, se montó mucha controversia porque ya ocurrió supongo que habéis oído hablar del famoso meteorito Alan Hill, el 84001, porque hubo un determinado autor que dijo que unas estructuras pequeñitas eran de origen fósil y que eran bacterias. En aquel momento, que no se conocían este tipo de bacterias, le cayó la del pulpo al hombre. Yo estuve en algunos congresos en el que se llegaba prácticamente a las manos, porque no se admitía que pudiera haber bacterias de ese tamaño. Se decía que la maquinaria biológica no puede caber dentro de esas bacterias. Pues en Dalol hemos identificado ese tipo de estructuras, de bacterias, son muy, muy pequeñitas, ¿vale? Voy avanzando porque estamos sin tiempo, pues prácticamente tenía que estar acabando. Básicamente, como os decía, Marte nos ha obsesionado. Esto es la cámara mortuoria del hijo de Ramsés I, de Seti II, en el que ya se ven, en el que ya se habla y se identifica, por ejemplo, Sirio, y aparte en el que ya se habla de los movimientos incluso retrógrados de Marte. Marte siempre nos ha obsesionado, ¿de acuerdo? Desde esas primeras misiones en las que se participaba, esos exploradores robóticos, las primeras imágenes de las Mariner, que fueron las primeras exitosas, las primeras misiones supongo que sabéis que fueron rusas, pero no tuvieron éxito, no llegaron a Marte, no funcionaron, y las primeras que funcionaron fueron ya de NASA, de Estados Unidos, hasta que posteriormente incluso la ESA, pues por ejemplo es una foto de Mariner en el que ya se identifica la presencia de nubes, veis un registro de nubes, es decir, hay un ciclo hídrico. Sabemos que Marte está más seco que la Mojama, ¿vale? Es un desierto prácticamente, irradiado por un montón de radiación procedente de nuestra estrella, de nuestro Sol, pero ahí estamos viendo una serie de rastros que nos dicen que sí que queda un pequeño ciclo hídrico. Nos tiene que identificar como posible esa posible estructuración en el pasado de, por ejemplo, imágenes de Mars Express de la misión europea. Cuando se ve esto, obviamente aquí te das cuenta que hay un registro que puede ser acuoso. De hecho, esto te recuerda a lo que puede ser una salmuera,
un lago que se está helando y que se están formando los primeros cristales de hielo, o cuando está saturado de sal, que se empiezan a formar este tipo de cristalizaciones. Esto es una determinada zona donde sabemos que tuvo que haber un registro de agua, porque obviamente esto es una deposición sedimentaria de rocas, igual que aquí, esto es un flujo de agua, hasta, hasta la época actual. En la época actual, y aquí voy ahora con la ciencia de Curiosity primero, con Curiosity lo que quisimos hacer fue empezar a estudiar la geología, la caracterización geológica del planeta, determinar los niveles de radiación. Ahí teníamos mucho que ver nosotros. En nuestro instrumento, como veréis después, va una serie de instrumentos que miden la radiación que procedente de la estrella, fundamentalmente ultravioleta. Queríamos identificar si había elementos básicos para la vida y estudiar el ciclo del agua. Teníamos pensado, siempre se ha dicho que agua no había en Marte, Marte era completamente seco, pero estamos viendo que no es así. Este es Curiosity, un diagrama de Curiosity, y aquí es donde están bueno, los distintos instrumentos, desde las cámaras, de algunas de las fotos de las cámaras que vais a ver ahora, hasta algunos instrumentos que nos permiten hacer un análisis pues, mucho más complejos en los que bueno, pues se ve básicamente la composición de una posible orgánica. Y los distintos instrumentos de nuestro instrumento, en este caso de REMS, donde tenemos, por ejemplo, sobre el propio rover tenemos detectores de ultravioleta, una serie de sensores aquí. Aquí está, por ejemplo, algunos de los sensores de REMS. Hay un boom aquí y otro boom justo detrás. Ahí lleva una serie de mecanismos que por enfriamiento nos determinan la velocidad, la dirección de donde viene el viento, la velocidad del viento, la temperatura del viento, la temperatura del suelo, la radiación que llega, la temperatura de la atmósfera. Bueno, pues aquí hago un resumen de los distintos sensores, desde los sensores remotos como Mastcam o KenCam, que son para hacer análisis de la mineralogía, nos pueden determinar con otros instrumentos de contacto como MALI o EPIC XS la composición química de una determinada roca a través de un rayo láser, o con SAM, como he dicho, Chemin, que nos estudian, bueno, SAM, la composición química isotópica, compuestos orgánicos, y Chemin, la mineralogía por difracción. Y luego la caracterización del entorno que la hacíamos con MARDI, con REMS, con RAD y con DAM. REMS es nuestro instrumento, hacemos una caracterización ambiental. Y aquí tenéis una comparativa del tamaño de Curiosity. Curiosity, para que os hagáis una idea, es prácticamente como un Mini Cooper de estos modernos, que es algo muy alto, es muy grande, tiene un equipo científico que, bueno, que ya nos gustaría a muchos laboratorios aquí en la Tierra tener un equipo científico de este tipo. Esto es REMS, esos dos boom de lo que os he hablado. Bueno, pues con los sensores, luego sobre el rover va el sensor de ultravioleta con una serie de diodos que nos permiten estudiar distintas franjas de ultravioleta, y estos sensores son los que os decía que nos determinan, por ejemplo, la estructura del viento en 3D, es decir, la dirección de la que procede, la temperatura del aire, la temperatura del suelo, la presión de la atmósfera, la humedad relativa, la radiación de ultravioleta, por ejemplo. Y esto es la primera luz que llegó. Cuando esos 7 minutos del terror, allí en esa sala que habéis visto al principio, cuando ya se confirma ese bip de la llegada del rover, al final lo que tenemos es una primera imagen que nos llega, que es la primera luz, en la que aquí lo que se vio fue la sombra del rover. Básicamente, muy deprisa, me gustaría mencionaros lo de los exoplanetas, y por no aburriros, pues supongo que estaréis cansados. No, tranquilo, Felipe, que vamos bien de tiempo, no te preocupes. Vale, pues en este caso, estas son una de las fotos que nos mandó Curiosity, y en la que se empiezan a ver este tipo de estructuraciones que os decía. La primera foto del principio, que en ese caso era Perseverance, en este caso es Curiosity, y aquí elegimos el cráter Gale en función de que pensábamos que había habido una deposición de minerales debido a que hubo un lago en esta zona. Estas fotos nos lo empiezan a confirmar, ¿vale? Aquí vemos, como veis, una serie, a ver si puedo mover el ratón, una serie de estratificación. Las rocas veis que están laminarizadas, hay láminas. Esto significa que esas rocas se han ido depositando sobre un lecho acuoso, un lago, que se ha ido depositando. Ese agua tuvo que ser estable durante mucho tiempo, por lo que se ha visto después. Incluso en la actualidad, esto es Terra Sirenum, y son imágenes de la Mars Global Surveyor, que nos ha mandado muchas imágenes muy interesantes. Entonces, lo que nos dimos cuenta al ver estas imágenes desde un orbitador que está dando vueltas en torno a Marte, fue que en algunos de las pendientes que se observan en Marte,
Marte tiene unas estructuraciones y unas pendientes, es un planeta mucho más fracturado que la Tierra, y algunos de los cráteres tienen muchísimos metros de desnivel. Entonces se veía que desde unas fotos hechas desde 1999 hasta el 2001 se veía un cambio en la estructuración, ¿lo veis? Esto se ha podido determinar que han sido, y estamos hablando de 2005, los autores que estudiaron estas imágenes creen que han sido salidas masivas de un medio líquido. Ha habido una escorrentía, producido posiblemente por un impacto de algún meteorito, que ha desestabilizado la parte superficial de Marte, de forma que ha producido una salida de un posible, pues una salmuera o algo así, no queremos decir agua, aunque tenemos datos que no voy a mostrar ahora por falta de tiempo, pero tenemos datos que sabemos que ese ciclo hídrico en Marte existe. Hemos hecho experimentación con REMS y con algunos compañeros en las que hemos visto incluso el movimiento en las células de Hartley, que en vuestro caso no hace falta que explique lo que es, sabéis lo que es, son las células de movimiento de la atmósfera terrestre. Pues en el caso de Marte sabemos que hay ese tipo de movimiento y sabemos que puede haber un movimiento del ciclo hídrico desde los polos del planeta, polo norte y polo sur, donde hay ice caps, donde hay casquetes polares de hielo, en los que en el caso del polo sur sabemos que es de CO2, es anhidro, pero en el caso del polo norte sabemos que es hielo de agua. Esa evaporación que produce diaria a través de esos estudios atmosféricos, hemos podido determinar que llega incluso a las zonas del Ecuador. Se produce un movimiento hídrico. Hay determinados autores, hay un grupo italiano ahora que está utilizando radares tipo MARDI y demás, lo que han hecho ha sido hacer un sondeo del suelo marciano y nos han determinado que han podido identificar pequeños corpúsculos lenticulares donde podría haber salmueras, en algunas zonas de los polos, que es donde más estable podría ser el agua. Esto es otra foto de Curiosity. En este caso se ve claramente, esta es una foto que publicamos en la revista Science, que fue donde se determinó que claramente esto era deposición de un lago, que aquí había habido un lago, y entonces podemos ver una serie de estructuraciones con una serie de movimientos de agua que nos permiten identificar cómo se produjo esa deposición de ese medio líquido, de forma que pudimos determinar, aquí claramente se ve, estas capas, estos minerales y estas capas son estructuraciones de precipitación de agua. Obviamente pudimos determinar que Marte tuvo presencia de agua, que fue estable durante varios miles de años, incluso posiblemente hasta los 3.500 millones de años, que fue cuando estas rocas se formaron, y que por tanto fue habitable. Sabemos que incluso ha tenido un movimiento de tectónica, sabemos que estos son inclusiones de sulfatos que han dado origen a este tipo de estructuración. Esto es una perforación que hizo Curiosity, un lijado de esos como lo que hemos visto al principio, en el que se ven las venas donde se ve claramente que ha habido un movimiento de fluido. En este caso posiblemente haya sido un fluido volcánico que ha hecho un movimiento de sulfato de calcio como se identifica en esta imagen claramente, o en esta otra, donde sabemos que ha habido movimiento tectónica, deposición de minerales, este craqueo, este rompimiento de las rocas, obviamente indican que ha habido un movimiento de un medio líquido. Y por último, y esto es una publicación que salió hace poco más de un par de meses, que es lo que estamos haciendo ahora, el análisis de las moléculas orgánicas, en el caso con SAM, con Curiosity, no hemos podido determinarlo, no hemos podido ver que haya moléculas orgánicas, pero al equipo científico de SAM se le ocurrió pensar, a ver si es que estamos haciendo algo mal, y la forma de proceder y de que el propio instrumento funcione hace que esa pirólisis, esa temperatura que utilizamos de pirólisis para poder hacer un análisis por cromatografía de masas posteriormente, lo que está ocurriendo es que estamos quemando la propia materia orgánica. Y lo que se hizo fue hacer pirólisis de oxalato de ciertos ácidos grasos, de acetato, en el laboratorio en la Tierra, siguiendo el mismo protocolo que se sigue en Marte. Y la respuesta al final fue que así es, que la interacción de la sílice, la interacción de esos minerales con esa posible materia orgánica y la forma de proceder del equipo, lo que estábamos haciendo es degradando la materia orgánica. Nunca la podríamos haber visto. Eso ha hecho que ahora mismo estemos utilizando otra serie de tecnología mucho más, de otra manera, intentando intentar ver de otra manera esos análisis de orgánica y para poder ver si realmente identificamos esa orgánica en Marte.
Al final pasamos a Perseverance, llega en febrero, recientemente empezamos a rodar, tenemos un montón de datos, además muy prometedores, hemos caído en esa zona próxima a Shita, que os he mencionado antes, y bueno, pues un poco el objetivo ahora en este caso es mucho más exploración geológica y habitabilidad, con un objetivo claro de preparar un canister con rocas marcianas para traerlo al planeta Tierra. Queremos traerlo y queremos ver si se puede ver si hay algún tipo de registro geológico que nos indique algún tipo de actividad biológica. Y, obviamente, preparar la futura exploración de humanos a Marte. Con, por ejemplo, MOXIE, con la producción de oxígeno. Para poder llevarlo a cabo necesitamos desarrollar mucha tecnología que ahora mismo no existe, como la producción de oxígeno, el poder montar una infraestructura para humanos, para poder desarrollarse en un entorno en el que existe una alta dosis de radiación y demás. Ahora mismo hay incluso estudiantes españoles que nos contactan para que les dirijamos sus tesis, por ejemplo, en arquitectura, en el que están empezando a pensar en cómo podrían ser esos prototipos de habitáculos humanos. Quieren utilizar las cuevas de Marte cubiertas con determinados habitáculos para que podamos empezar a pensar en esa posible exploración humana. Este es Perseverance, es muy parecido a Curiosity, y en nuestro caso es una evolución de REMS, en este caso es el Mars Environmental Dynamic Analyzer, que de nuevo nos basamos en dos boom. En este caso, este segundo boom iba protegido, utilizamos una estructura de navaja, porque uno de los problemas que tuvimos con Curiosity fue que al aterrizar todo ese polvo que hemos visto en el vídeo de Perseverance se elevó y el rover, como no iba protegido, dañó uno de nuestros boom. Uno de los dados de los boom nos produjo muchos problemas al principio. En este caso, uno de los boom iba protegido, el que más expuesto iba hacia el exterior, iba protegido y se desplegó posteriormente. Y de nuevo, pues bueno, pues una serie de instrumental que nos permiten estudiar este entorno. Este es el entorno. Esto es el cráter G0. Sabemos que fue un cráter de impacto, con una serie de entradas de agua que además nos identifica un abanico aluvial, que esto es como si fuera el delta del Ebro, si os fijáis. En este caso se ve claramente que es un abanico aluvial, que se ha producido por la escorrentía de un medio líquido que ha salido hacia la zona del cráter G0. Nosotros hemos caído en esta zona, que os decía. Esto es Shita, pues justo un poquito más aquí a la derecha, porque nuestra intención es empezar a subirnos por aquí y hacer un transcurso por la zona del delta y ir por el transcurso del río Meredva y después ir hacia el sur. Esa es la idea que lleva Perseverance en esa misión de toma de muestras y de análisis. Sabemos que en esa época estas rocas, como os decía antes, hemos participado en la elección del lugar porque el objetivo era identificar un lugar que tuviera unas rocas sedimentarias aproximadamente de unos 3.800, 4.000 millones de años. Sabemos que los planetas Tierra y Marte eran gemelos en aquella época, entre comillas, obviamente Marte es mucho más pequeño. Tuvo la presencia de agua, se produjo una sedimentación y por tanto sabemos que durante bastante tiempo Marte tuvo esa deposición de rocas y hubo agua, por tanto pudo ser habitable. Estamos buscando precisamente esas rocas de esa edad para poder determinar cosas como la que os decía. ¿Os acordáis que os dije que los seres vivos necesitamos energía? Necesitábamos pares redox. Pares redox es un mismo elemento en dos estados de oxidación, que es una pila, es como si fuera una pila. De forma que un organismo puede coger esa pila, oxidar ese elemento y ganar su energía para autoorganizarse. Eso es lo que hemos buscado. Estos son imágenes de satélite donde hemos identificado olimino, carbonatos. Obviamente tuvo que haber un medio líquido aquí, porque hemos visto que hay carbonatos en los colores. Y esmectita con hierro y magnesio en distintos estados de oxidación. Esto nos indica que esa pila, obviamente, no estoy diciendo que tuvo que ser habitable y que hubo vida, eso no lo podemos saber hasta que como científicos podamos identificar las primeras moléculas orgánicas en el planeta Marte, encontramos que esa energía está disponible en este cráter. Por tanto, tenemos energía, tenemos medio líquido, tenemos todos los elementos necesarios. Nos falta identificar ese posible origen de la vida. Hemos hecho algunos experimentos en cámaras de simulación, muy rápidamente. Cámaras de simulación, esto es una cámara que tenemos en el CAP, en el Centro de Astrobiología en el INTA, y lo que hicimos fue meter una serie de bacterias de río tinto aquí en esta pastillita de mineral de óxidos de hierro y los pusimos a unas condiciones muy restrictivas de Marte. Estamos hablando de una atmósfera idéntica
En este caso es una atmósfera de Marte, marciana, con una presión por debajo de lo que regularmente encontramos, con una temperatura mucho más restrictiva. Sabéis que Marte oscila entre los 100 Kelvin a los 250 Kelvin, incluso pudiendo llegar a 0 Celsius o por encima de 0 Celsius. Y una radiación de ultravioleta muy potente. Utilizamos un microorganismo, Deinococcus radiodurans, que lo habréis oído hablar porque es la superbacteria que dicen algunos autores, ¿no? Porque resiste muchísimo la radiación de las centrales nucleares. De hecho, fue aislado de una central nuclear, del depósito de refrigeración de una central nuclear, y uno, Aciotubacillus ferrooxidans, que es un quimiolitótrofo de estos que tenemos en Río Tinto. Quimiolitótrofo, traducido del griego, significa come piedras. Uno de estos que hace su metabolismo a partir de la oxidación de la pirita, de una roca. ¿De acuerdo? Entonces lo metimos aquí y lo sometimos a Marte durante un periodo muy largo de tiempo. Posteriormente los recuperamos y empezamos a hacer un recrecimiento de los mismos. Como cabía esperar, Deinococcus le trajo al fresco las condiciones. Veis que en los distintos tiempos de exposición y radiación, al final, las curvas de crecimiento, os explico muy brevemente. Número de bacterias incrementando en el eje de las Y, y en el eje de las X el tiempo de crecimiento de la bacteria. Esto es un crecimiento exponencial, que dicen los autores. Entonces, se produce un crecimiento exponencial hasta que el cultivo ha crecido y llega a un momento de fase de latencia, ¿no? Cada una de estas curvas representa un tiempo de exposición, una dosis de exposición y una superficie, porque como no os lo he dicho, pero pusimos algunas bacterias a 2 milímetros y otra a 10 milímetros, entre 5 y 10 milímetros de profundidad, distintas capacidad de protección de esos regolitos. Lo que no esperábamos es que sobreviviera el quimiolitótrofo. Son bacterias muy frágiles, los quimiolitótrofos. Oxidan hierro, por ejemplo, en Río Tinto, ferroso a férrico, obtienen su energía y tienen tiempos de elongación, es decir, de división de la bacteria muy largos. A lo mejor tienen crecimientos de días, porque son muy lentos, por aquello que os contaba al principio de la energía. La sorpresa fue que incluso en las peores de las condiciones hubo porcentajes de recuperación de las bacterias de un 20 y un 25%. Por tanto, en esas condiciones de Marte, adversas, con radiación, bacterias terrestres que no tenían por qué estar adaptadas, vemos que hay ciertos porcentajes de supervivencia. Y de forma muy rápida, porque vamos ya en hora y pico, muy brevemente lo que estamos haciendo con exoplanetas. Vayamos un paso más allá. En el departamento y trabajando con astrofísicos, hemos pensado en que quizá a lo mejor buscar biosignaturas es posible en Marte. Más allá de momento, como sabéis, en los exoplanetas es muy complicado, pero tenemos algunos procesos físicos en el planeta Tierra que se produjeron muy pronto, y uno es la fotosíntesis. Los primeros rastros biológicos en el planeta Tierra se van allá a de los 3.700, 4.200 millones de años. Es la época en que los planetas fueron gemelos y se produjo una presencia de agua líquida en ambos sitios. Los primeros organismos en el planeta Tierra no sabemos quiénes fueron, pero hay algunos registros geológicos de esas épocas en las que nos dicen que sí que existen unas estructuras moleculares que parecen ser provenientes de fotosintéticos. Los primeros fotosintéticos que tenemos sobre el planeta Tierra fueron las cianobacterias, y esa fotosíntesis fue la que empezó a producir el oxígeno que después colonizó, invadió y se acumuló en la atmósfera terrestre, de forma que al final se produjo una atmósfera oxidante que cambió el ecosistema terrestre. Los propios organismos cambiaron el laboratorio, de forma que cuando te vas a hacer un registro de microorganismos en las rocas más antiguas, no tienes una forma fácil de hacerlo, porque el propio elemento estudiado es el que ha cambiado ese propio laboratorio. Bueno, pues, ¿por qué no puede ser la posibilidad de fotosíntesis un indicador de una posible habitabilidad? Volvemos a Kepler, a Michael Mayor, los primeros detección de planetas tipo rocosos, tipo Tierra, que como bien sabéis, y no os lo voy a explicar a vosotros, obviamente, se produce por esa reducción del brillo de su estrella al pasar por delante del planeta, de forma que se produce una reducción de ese brillo. Y bueno, pues incluso hay algunos trabajos publicados en los que a partir de esa pequeña señal luminosa se han producido a través de estudio de esa reflexión de la luz, se han empezado a estudiar las primeras posibles moléculas que están presentes en algunos exoplanetas, y hemos visto que hay presencia de algunas moléculas muy interesantes, como oxígeno, ozono,
hay determinados compuestos incluso más complejos, ¿no? Algunos compuestos incluso de polimerización de carbonos. Metano, por ejemplo, también hay presente. Eso en un principio podríamos pensar que en el planeta Tierra son biomarcadores, pero son unos biomarcadores que nosotros llamamos ambiguos. Se producen por determinados procesos geológicos que determinan que no podemos pensar en que puedan ser completamente debidos a la presencia de biología. En el caso del metano se admite bueno, que esa presencia de esa biología es determinante. El metano en el planeta Tierra, el 99% del metano es de origen biológico. Por eso en Marte, cuando se ha determinado, por ejemplo, con Curiosity determinamos presencia de metano en Marte, pues bueno, pues nos pusimos muy contentos en aquel momento porque vimos que había una dinámica de destrucción de metano muy rápida, pero aparecían ciertas moléculas de metano. ¿Qué ocurrió? Que la detección es tan baja que se produce justo en el límite y la barra de error es casi tan grande como la medida, con lo cual al final decidimos decir que no identificábamos metano. Hay algunos autores, como Michael Muma y otros observadores con telescopios y radiotelescopios, que han determinado la presencia de metano en Marte. Pero no podemos decir que sea exactamente un biomarcador completamente no ambiguo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pensar en esa posibilidad de fotosíntesis como, ¿cómo podemos hacerlo? Sabéis que cuando la Voyager empezó a salir del planeta Tierra, hizo la famosa foto que Carl Sagan del Blue Pale Dot, el pequeño punto pálido, y lo que Carl Sagan no sabía es que si hubiésemos mirado con un espectrómetro, habríamos visto que hay una discontinuidad entre el rojo y el azul. Se produce una discontinuidad precisamente por estos individuos. Estos individuos producen, que son los fotosintéticos, los organismos fotosintéticos, absorben la fotosíntesis, la radiación de nuestra estrella, que es activa para la fotosíntesis, se produce justo en la zona del rojo y del infrarrojo cercano, pero no absorbe en la zona del verde. De forma que al final la única luz que dejan escapar es el rango del verde. Por eso las plantas son verdes en el planeta Tierra, porque es la parte de la radiación que no absorben para hacer la fotosíntesis. Pues juguemos con esa posibilidad. Vamos a ver qué se nos ocurre para ver si en un sistema planetario, en un sistema exoplanetario, en un disco de acreción donde hay una estrella, donde se empiezan a formar los primeros planetas, hay bombardeo y demás, si pudiera existir algún tipo de fotosíntesis y de qué color podrían ser esa fotosíntesis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí tengo que ir muy rápido porque estamos ya muy fuera de tiempo. Lo vamos a hacer a través del tipo de estrella. Vamos a utilizar varios parámetros. El tipo de estrella, el tipo de atmósfera y los fotosistemas que tenemos en el planeta Tierra. Lo vamos a cruzar todo y vamos a ver si esos fotosistemas, que son, como bien sabéis, son las proteínas y los pigmentos que están incluidos en la bicapa lipídica de un fotosintetizador, determinan la luz llega en un rango que llamamos la longitud de onda fotosintéticamente activa, el PAR, que llamamos Photosynthetic Active Reaction, range, ¿vale? Pues si al tener, son las bandas de absorción de nuestros carotenoides, de nuestras clorofilas, si podemos ver que debido a la atmósfera y debido a la radiación de la estrella, llega la radiación de la estrella, se produce un filtrado en la atmósfera, si estos fotosistemas podrían tener funcionamiento dentro de esos rangos de atmósfera, dentro de esos rangos de radiación que llega. Hemos empezado a estudiar los primeros exoplanetas, hemos empezado a cruzar los primeros datos, hemos empezado a ver esos rangos de activación y no puedo adelantar mucho porque esto está por desarrollar y por publicar, pero empezamos a ver que determinados rangos de determinadas estrellas en alguno de los exoplanetas identificados tipo Tierra y con determinada atmósfera, se produce un rango de radiación que llega a la superficie que podría ser compatible con alguno de los fotosistemas terrestres. Hemos hecho una deconvolución de esos fotosistemas, porque obviamente son muy complejos, muy evolucionados. Hemos ido hacia las primeras moléculas que pudieron ser esos primeros fotosistemas que se originaron sobre el planeta Tierra y nos hemos encontrado que no tenemos que partir de sistemas tan complejos, sino que sistemas mucho más sencillos podrían perfectamente tener cabida en esos rangos de radiación que de algunas estrellas, incluso no tipo Sol, sino estamos hablando incluso estrellas tipo A o tipo M,
podrían producir una radiación de superficie que podría funcionar con... Y en eso estamos. Puede ser que quizá sea motivo de una futura charla, quizá en un año podamos decir, hemos identificado este rango de exoplanetas donde sabemos que sistemas fotosintéticos podrían tener cabida. Y en esa exploración planetaria de nuestro sistema solar, pues quizá este sea el posible futuro, el siguiente paso, esa colonización de Marte con esa terraformación, no terraformación porque lo vamos a tener complicado, terraformar Marte, pero esas primeras estructuras humanas que puedan proteger a estos astronautas para poder estudiar in situ esas rocas que nos puedan determinar la posible presencia de agua y finalmente de la posible presencia de algún rastro de vida, alguna molécula orgánica que pudiera quedar en el planeta, en ese registro geológico que se ha producido precisamente en esas rocas que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Y esto es todo. Me gusta acabar con esta frase de un astronauta, que dice que al final que la Tierra es un punto pequeñito y que cuando te vas alejando en esas posibles futuras misiones a Marte, vas viendo como cada vez se hace más pequeña y que acaba siendo como una canica que acaba desapareciendo en ese contexto de universo universal, que da mucho juego para las películas de ciencia ficción, ¿no? Como el hecho de poder, ese efecto punto azul de los astronautas, de si podrían soportar ver en la lejanía y cómo desaparece su planeta hogar, ¿no? Su planeta Tierra. Esto es todo, amigos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Resulta apasionante escucharte, resulta apasionante los trabajos que realizáis, las investigaciones que lleváis a cabo, los resultados que estáis obteniendo nos abren las puertas a, pues eso, a poder... ¿Eh? Sí, Pepe Bosch también da su aprobación y su enhorabuena. Sí. ¿Esto puedo hacer una pregunta? Claro, vamos a abrir una ronda de es el término preguntas ahora de rápidas. las preguntas, nada, muy rápida. A ver, aquí en la Tierra se sabe que por cada 100 metros que subes, que en esta temperatura suele disminuir del orden de 1 grado, ¿no? Lo que se llama, nada, pues el gradiente del aire seco, ¿no? Ese mismo número allí, pues en este planeta Marte, había leído que nada, que en cosa de menos de 1 metro que disminuye mucho, ¿no? Esta temperatura. Yo no sé eso también hasta qué punto debe de afectar a todo lo que hay allí, a todos los instrumentos, porque tendrán un S3, ¿no? De tipo pues bastante fuerte. Y otra cosa, claro, cuando has hablado de los humanos y tal, en Marte, pues la aceleración no es como aquí. Aquí en la Tierra ya sabemos que nuestra aceleración es de 9,8, ¿no? En Marte es menos de, nada, pues de la mitad, creo, es del orden de unos 4, ¿no? Eso también, supongo que se habrán hecho pues estudios para ver eso, de qué manera afecta a toda la gente que vaya allí pues a vivir, ¿no? Sí. Es una buena pregunta, porque no solo el hecho de ascender en la columna de la atmósfera, sino ya las propias estaciones en Marte provocan que las temperaturas oscilen mucho. Y de hecho, la temperatura media está por debajo de los 0 grados, incluso de los -20, -50 y -100 grados centígrados. Estamos hablando de aproximadamente unos 200 y poco Kelvin. Por tanto, es cierto, está muy irradiado, no hay protección, no hay un campo magnético que proteja frente a la radiación de la estrella, de nuestro Sol. Tiene temperaturas pues muy restrictivas, a pesar de que en la estación de verano puede llegar por encima de 0, y eso influye mucho. Y la gravedad exactamente igual. Por eso tenemos que desarrollar lo que os decía, que he pasado muy deprisa porque no nos podíamos entretener, pero toda la infraestructura que se están desarrollando por parte de las agencias espaciales es infraestructura para poder hacer un poquito más fácil la colonización humana, porque obviamente, como acabas de decir, los efectos sobre el ser humano iban a ser muchos. Pero a la hora de trabajar, ten en cuenta que el radio del planeta y la masa del planeta hace que la gravedad sea muy inferior al planeta Tierra. Tienes que desarrollar una serie de trajes y eso es lo que hacemos en los ambientes extremos, por ejemplo en Río Tinto. Recientemente hemos estado probando un traje espacial en el que tiene que ir equipado de tal manera que al final simules esa gravedad para que esas personas se puedan mover sobre el planeta. Tienen que estar completamente protegidos de la radiación. Están recibiendo una radiación muy potente del Sol. De ahí que las colaboraciones con arquitectos estemos buscando precisamente esas posibles cuevas
que tengas una capa geológica encima que, aparte del material que desarrollen las agencias espaciales, permitan que haya una protección de esa radiación. Y, por supuesto, el ciclo hídrico. El ciclo hídrico y todas las estructuras biológicas sufren mucho. Y, por supuesto, las estructuras de los instrumentos sufren muchísimo. Muchísimo. Por eso, como bien has mencionado, tienes que hacer una evolución de TRL, es la forma de poder determinar que un instrumento está preparado para volar, para ir a Marte en una misión espacial, y por eso lo probamos en estos ambientes tan extremos. Estamos buscando temperaturas de congelamiento, en los polos de la Tierra, o en temperaturas como en Dalol, donde es corrosivo hasta decir basta. La actividad del agua en Dalol, por ejemplo, la actividad del agua es un concepto complicado, porque tú puedes tener, como habéis visto en la foto de Dalol, tienes una charca de agua, pero ese agua no puede ser utilizado por la vida, porque tiene una actividad del agua prácticamente de 0,4. Por debajo de 0,8 no existe vida, aunque tengas el agua líquida. Aquella famosa frase de NASA de follow the water, sigamos el agua, ha sido modificada porque ahora sabemos que hay determinados medios líquidos que no permiten la vida, porque hay una serie de sales caotrópicas que llamamos, que al final lo que consiguen es que el agua no esté biodisponible. Todo eso afecta, y hay que desarrollar esa tecnología produciendo oxígeno con MOXIE, buscando una forma de producir un medio líquido. No puedes transportar grandes cantidades de agua desde el planeta Tierra, tienes que intentar conseguirlo allí, ver si esas salmueras existen para poder hacer explotación de ese agua. Y en el caso de los instrumentos, por lo menos, al menos, simular condiciones de envejecimiento para asegurarte de que esas estructuras no van a oxidar, no van a colapsar cuando estén en la superficie de Marte, y que puedan proteger. Y en el caso del rover, por ejemplo, eso está probado, lo sabemos. Hemos desarrollado los instrumentos. Por ejemplo, en el caso de la medida del viento, pues obviamente lo más sencillo hubiese sido utilizar cualquier elemento móvil. Pero un elemento móvil no puedes utilizar en un despegue, ni en un aterrizaje, porque el impacto es tan grande que cualquier elemento mecánico móvil puede ser destruido. Por tanto, ha habido que desarrollar una tecnología de dados a través de un calentamiento que, por enfriamiento, nos manda un miliamperaje y nos dice de qué lado está viniendo en función de los dados que están a lo largo y ancho de ese boom. Ese miliamperaje nos dice qué zona se está enfriando más y, por tanto, de qué zona viene el viento. Todo eso está pensado precisamente para que esas condiciones tan adversas de la superficie de Marte al final nos permita colonizar, no colonizar, es una palabra que a mí no me gusta, porque no creo que consigamos una colonización, sino como mucho quizá una visita de científicos al planeta Marte, de momento con instrumentos, y que esos instrumentos no sean destruidos por la radiación o por la temperatura, y que puedan funcionar en completo congelamiento. Sí, así es. Gracias. ¿Más preguntas, compañeros? Hola. Adelante. ¿Puedo hacerle una? Claro, sí, adelante. Hola, a ver, para Felipe. Sobre los experimentos que se han hecho para la creación de la vida, mezclando en probetas los elementos básicos y luego aplicando descargas, hay una cosa que creo que no he conseguido nunca saber, y es si se había aplicado algún tipo de movimiento para batir el líquido, ¿vale? Lo digo porque, aunque Marte y la Tierra en su inicio tenían los mismos compuestos y además tenían mares y tal, había una gran diferencia, y es que la Tierra tenía la Luna, que además estaba muy cerca y creaba unas mareas muy fuertes. Lo digo porque igual le aplicamos las descargas eléctricas y todo esto, pero si no lo batimos, no lo mezclamos, igual no sale vida. No sé si eso puede influir. Sí, se ha probado. Se ha probado porque, como bien dices, al final tiene que haber una energía, digamos, mecánica, en el que tuvo que influir directamente sobre lo que es la polimerización de esas moléculas hasta formar los primeros ladrillitos que después construyeron una bacteria. Se ha probado mediante descargas, y se ha probado mediante agitación, mediante movimiento. Eso ha llevado a que, por ejemplo, en algunos experimentos hechos en La Joya, en Estados Unidos, incluso se utilizaron otras moléculas distintas para ver si se producía polimerización. Entonces, por ejemplo, habréis oído hablar de que algunos otros elementos se permiten el lujo de polimerizarse, y eso lleva a pensar de que si podría haber algún sistema de vida que fuera distinto, no basado en el carbono. Supongo que habréis oído hablar de eso.
la polimerización y utilices el tipo de mecanismo de agitamiento térmico, de presión, de vacío, cargas eléctricas y demás, solo se produce una polimerización compatible con la vida cuando utilizas el carbono, no otros elementos. Y a pesar de que se ha probado ese tipo de mecanismos, en ningún caso se ha conseguido sintetizar, se ha conseguido con los experimentos de Stanley Miller, obviamente, en la Tierra primitiva, sintetizar moléculas orgánicas, pero no se ha conseguido nada más. No se ha conseguido que esas moléculas orgánicas se unan para formar una posible vida primitiva. Vale, pero que no hay diferencia entonces entre que haya agitación o no haya agitación. No, no, de hecho, la única diferencia es, sabes que los ácidos grasos, los sistemas vivos se basan en membranas bilipídicas, que es, en una de las fotos de los sistemas fotosintéticos se ha visto cómo están incluidos en las membranas bilipídicas, que son ácidos grasos enfrentados. La única activación que promueve la agitación es que consigues que se produzcan esférulas, que eso sí se cree que tuvo que ocurrir. Las primeras esférulas de ácidos grasos, donde posteriormente se fueron incluyendo todas esas moléculas orgánicas hasta formar los primeros receptáculos que posteriormente tuvieron que evolucionar hacia la vida. Ahí es donde, al haber una agitación, se produce una unión de esos ácidos grasos y se produce una esferulación, por decirlo de alguna manera, ¿vale? De forma que se produce bueno, pues la formación de esas esférulas. Eso sí se ve potenciado con la agitación, pero exclusivamente. Vale, muy bien, gracias. A ti por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Sí, Felipe, yo tenía una que quería hacerte, porque mira, estaba viendo la foto esta tan bonita que tenemos ahí y estaba ya fantaseando un poquito pues con lo que podría ser un futuro ahí, ¿no? De una base. Y relacionándolo un poquito con lo que estábamos hablando de la gravedad, hasta algún punto esa gravedad mucho más baja que la Tierra, aproximadamente la mitad, ¿se ha pensado que pudiera ser un problema para el crecimiento? Es decir, sabemos por experimentos, los gemelos, por ejemplo, aquellos que fueron al ISS. Sí. Manuel. Manuel, te hemos perdido la voz, el sonido. ¿Nos oyes? Parece que hemos perdido la conexión con Manuel. Pero bueno, la pregunta que te lanzaba era pues eso, si esa disminución de la fuerza de gravedad de la gravedad en Marte si afectaría al crecimiento, en fin, de los seres. Se ha comprobado, cuando hablé de los sistemas vivos, de los organismos, que todos éramos lo mismo, pero había distinto fenotipo, se cree que esa diferencia en fenotipo viene precisamente de factores como la gravedad. Sí que influiría claramente. Hay algunos estudios hechos en la ISS, en la Estación Espacial Internacional, en la que se ve claramente cómo, por un lado, con la radiación y por otro lado, con la ausencia de gravedad, se produce una disminución de la musculatura, lo cual es completamente darwiniano, es lógico. Porque si no utilizas una estructura, la vida la pierde. Si dejamos de tomar, si tenemos un defecto en la admisión de lactosa y necesitamos empezar a tomar leche sin lactosa, obviamente estamos obligados, pero si de forma nosotros sin tener ese problema dejamos de tomar la lactosa, automáticamente perdemos la capacidad de degradar la lactosa, de forma que ya no podemos volver a la leche con lactosa. Eso es un principio darwiniano que básicamente se basa en el hecho de que cualquier estructura biológica que no se use se acaba perdiendo. Eso es la evolución como tal. Por tanto, sí que tendría una influencia clara y de hecho lo vemos en los astronautas. Los astronautas vuelven con pérdida de masa muscular, vuelven algunos con problemas de huesos, en algunos casos con descalcificación y en algunos casos de periodos muy largos de estancia con problemas de cataratas por la radiación que acaba afectando bueno, pues la proteína en el interior ocular que acaba precipitando y formando una catarata. Interesante información. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Estamos ya llegando al final de la charla. Bueno, no sé si yo... Simplemente Adelante, decir Blanca. que ha sido un placer volver a escucharte, Felipe. Muchas gracias, Blanca. No se me ha hecho para nada largo y que nada, que hayan muchas más. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Un placer. El objetivo era ese, ¿no? Que os gustara y, bueno, y aportar un poquito de esa ciencia planetaria que estamos haciendo en España y bueno, que hay mucho que contar. Obviamente
como era un tema genérico, he querido ser muy genérico, pero si nos centramos en las fotografías que recibimos cada noche y que ya son públicas, con Perseverance vamos a tardar un tiempo en poderlas mostrar, pero bueno, pues poder aportar esa información que cuando ves esas fotografías, la verdad que son fotografías maravillosas de otro planeta y que resultan muy atractivas, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más y si no, pues ya despedimos a Felipe, que ha sido realmente muy amable, nos has honrado con tu presencia, ha sido un placer escucharte, Nada, nos ha encantado todo lo que nos has contado, nos dejas con ganas de poder que nos cuentes más cosas conforme vayáis obteniendo más datos de estos instrumentos que tenéis ahí en Marte. Espero que podamos coincidir contigo de nuevo y nos cuentes, nos pongas al día de todo lo que se va descubriendo en este planeta tan hermoso y tan fascinante como es Marte. Pues nada, darte las gracias en nombre de ABA, dar las gracias a todos los que habéis estado acompañándonos esta tarde y espero que coincidamos pues pronto en una nueva charla, que ya os informaremos. Y bueno, deciros que la charla la colgaremos en la web, como hemos dicho al principio, así es que nada, hasta la próxima ocasión, buenas noches a todos y que lo paséis bien. Hasta la Hasta próxima. luego, gracias. Gracias.